la eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, recientemente el cristianismo se ha corrompido por la separación causada por la creación de doctrinas y el denominacionalismo y por un evangelio incompleto y un arrepentimiento incorrecto. Muchos pastores están manifestando la dificultad del pastoreo y la necesidad de una reforma. En medio de esta corriente, los ministros quienes volvieron a la creencia correcta y al verdadero evangelio han unido las voces enfocándose solamente en la Biblia. De tal manera empezó el CLF, Congreso de Líderes Cristianos alrededor del mundo.
En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. Eterna Redención, la conferencia a la madrugada en donde uno puede aprender oyendo el Evangelio preciso. Academias, el lugar en donde uno puede aprender eligiendo entre una gran variedad de enseñanzas como la misión y el ministerio en cada país, la vida de creencia y la teología. Simposio, los pastores con cada tema directamente van discutiendo, observando detenidamente la Biblia. Luego participan a la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera, ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. El Congreso de Líderes Cristianos, que ha empezado de esta manera sobrepasando fronteras, ha empezado a extenderse de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África y Oceanía. En el 2017, más de 24.000 pastores se han reunido en nombre del CLF. En octubre del 2017, por primera vez se ha realizado el primer CLF en Hong Kong, la conferencia en Asia de CLF. Se reunieron 1.150 pastores de 17 países asiáticos, incluyendo a China. Al comienzo han surgido variadas opiniones oyendo la palabra, ya que se han reunido líderes de distintas denominaciones, doctrinas e ideas. Sin embargo, delante del preciso evangelio que continuamente iban oyendo, ellos iban dejando de lado su propio pensamiento y teoría, llegando a tener un mismo corazón con Dios. En marzo del 2018 se ha realizado la Conferencia Mundial CLF en Nueva York, en donde han estado presentes miles de pastores de 35 países de todo el mundo. Muchos de ellos habían recibido la invitación y recomendación de los pastores compañeros de su propio país. Se ha pronosticado que el CLF poco a poco se establece como un proceso indispensable, creando un momento decisivo para muchos pastores. Además, los variados ministerios de la juventud y las actividades sociales de la misión Buenas Nuevas enfocada al Evangelio ha sido muy necesario en el cristianismo de los Estados Unidos, en donde poco a poco la juventud desaparece y las personas van perdiendo el interés. Los pastores han unido las voces unánimes deseando anunciar cuanto antes en sus iglesias y en sus países el corazón de Dios que han aprendido aquí. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. El grito de ellos ha continuado en el CLF realizado a la par del Seminario Bíblico El Pastor Oxupar en mayo del 2018. Con la participación de Kisebe Arthur Kitonga, representante del cristianismo de Kenia, Gofrida Senduluka, ministra de la religión de Zambia, 500 obispos líderes de todo el mundo y otros. Se ha abierto el simposio con la temática El verdadero evangelio y la vida de fe y la conferencia de prensa Los líderes cristianos 2018. Todo ello ha recibido un gran enfoque de la prensa. Por otra parte, en las islas del sur del Pacífico, la denominación cristiana más grande de Fiji, la Iglesia Metodista, prometiendo la colaboración en la evangelización de Fiji. En agosto del 2017 se ha celebrado la firma del Memorándum de Entendimiento con la misión Buenas Nuevas. En junio de 2018 se ha abierto el CLF para los pastores de la denominación metodista, de tal manera que han participado 600 pastores de todas las regiones de Fiji. Los pastores no solo estaban interesados en el objetivo, enfoque y programa del CLF, sino que abriendo sus corazones hacia el Evangelio preciso, la exacta vida de creencia y la verdadera vida de fe, han aceptado la verdadera salvación. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera.
la verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el esfuerzo, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. El CLF, enseñando esto, desea anunciar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. El CLF, Congreso de Líderes Cristianos, grandemente está surgiendo nuevos vientos en el cristianismo de todo el mundo. Alabamos a Dios, quien va abriendo nuevas puertas del Evangelio a través del CLF. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, del versículo 23 voy a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y trasgáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque
edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la águila junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta el versículo 39 he leído. Leyendo San Mateo capítulo 23, completamente está saliendo la exhortación hacia los profetas, hacia los fariseos y a los escribas. Estaba lleno de exhortación, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba enojado? Y también, ¿por qué estaba exhortando a los fariseos, escribas? Creo que Jesucristo estaba teniendo gran amor hacia ellos. Porque Jesucristo sabía que ellos no podían cumplir el mandamiento de Dios, aunque estaban esforzando, procurando, pero entre los fariseos y escribas nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Dentro de su corazón está lleno de pecado. En su corazón está acumulando el deseo de matar, fornicar, adulterio, también robar, codicia. Y luego aparentemente quiere mostrar buenas obras. Eso es como si fuera una tumba, sepulcro. Dentro del sepulcro está lleno de hueso, cadáver, sale gran olor feo, pero tapando de tumba y pintando con cal. En aquel entonces la gente se ve como blanco, ¿no?
En Corea del Sur, por la costumbre, tradición, no hace sepulcro como departamento encima de la tierra, sino que solamente todo ataúd pone hacia dentro de la tierra, enterrando y tapando la tierra. Solamente pone redondo las tierras y luego pone como superficialmente de la tierra donde sale como montaña, ¿no? Pequeñita. En aquel entonces pone como pastos. Es decir, que nunca puede edificar como departamento que mete ataúd. Por eso nunca he visto estas cosas, pero cuando empecé a vivir en Bolivia, Paraguay, al ver cementerio que estaba poniendo como cuántos pisos, uno de 5 pisos de arriba, y preparando de cemento para meter ataúd. De lejos, para ver cementerio como si fuera un pueblo. Por eso a veces no preguntaban, ¿quién vive allá? Porque se ve una casita, algún sepulcro está muy lujoso, ¿no? Grande. La verdad que como si fuera una casa. Al preguntar, ¿quién vive allá? Dice que no vive nadie, sino que esos son como cementerio. Entonces, en Israel también, ¿no? Usando una cueva de piedra y metiendo la gente, un muerto, y tapando la piedra, y luego pinta como tipo cal o blanco para que se ve un poco lindo. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba contando hacia nuestro corazón, ¿no? El corazón de nosotros normalmente produce el pecado. ¿Por qué? Aunque no quiere pensar sobre maldad, ni quisiera tener el deseo malo, pero normalmente se levanta de nuestros corazones. Es como igual que un árbol de acacia. Frente de nuestra casa hay 2 árboles de acacia. Según mi punto de vista, este árbol nos da solamente una cosa buena, es que sombra. Cuando hay sol, se queda sombra. Pero en la época de otoño, como ahora, ¿no? Que estamos teniendo, cada día se cae hojas, cada momento se cae. Entonces puede valer y luego se queda otra vez. Pasando 1 hora, se queda. Y en el verano, bajo de rama de árbol de acacia, se cae como líquido, como si fuera una gota de pegamento, se esparció sobre nuestro coche. Cuando se queda este líquido sobre vidrio de coche, ya no se limpia. Es muy malo, ¿no? Para coche. Por eso, según mi opinión, tiene que cortarlo. Y luego tiene que plantar un árbol bueno. Pero la municipalidad no hace eso. Creo que para crecer
esa altura ya debería llevar como uno de 10 años, así piensa. No sé muy bien por qué había plantado el árbol de acacia, porque el árbol de acacia crece rápidamente y también aguanta por sed, aunque no hay mucha lluvia y aguanta, pero no tanto bueno, no tanto bueno. Entonces, característica de árbol de acacia, así lleva, y llevando espino, goteando algo de líquido, como si fuera pegamento. Es que hace daño la vida del ser humano. Significa que hay muchos árboles, como árbol de mango, árbol de manzana, el árbol de caqui y todo. Son buenos. Pero este árbol de acacia, no tanto bueno. Entonces, todos los hombres del mundo son como igual que este árbol de espino y acacia, que sale espino para picar a la gente. Significa que nosotros ya nacimos con este pecado, con esta característica, ya no tanto bueno. Pero el ser humano quiere formar su corazón, su vida, para que sea excelente, para que sea como justo, ¿no? Durante muchos años, entre los fariseos, escribas, estaban mostrando su buena obra, cumpliendo mandamientos de Dios, amando a Dios y también amando a los prójimos. Pero en este capítulo de San Mateo 23 sale resumen de las obras. ¿Cuál era? Siempre ellos mataban a los profetas de Dios. Imagínense. Viviendo bien, cumpliendo bien, entonces ¿por qué mata a los siervos de Dios? Eso es totalmente diferente, ¿no? Contrario. Es decir, que Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Ustedes son hipócritas. ¿Cuál es hipocresía? En su corazón está odiando contra el siervo de Dios, está teniendo el deseo de robar, pero aparentemente quiere mostrar, yo amo a Dios, al siervo de Dios, así es. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así. Otra vez, 33, ¿cómo dice? 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, una pregunta. La mayoría de los fariseos escribas, según sus opiniones, ¿estaban sirviendo a Dios o no? Estaban sirviendo a Dios. ¿Estaban cumpliendo mandamiento de Dios o no? Sí, estaban cumpliendo mandamiento de Dios. Pero según el resumen de Jesucristo hacia sus obras, ¿cómo está dando la sentencia? Se van al infierno, todo completo. Por eso, ¿cómo puede escaparse el juicio del infierno? Así dice. Entonces, para los que estaban esforzando guardar el mandamiento de Dios, quiere vivir mucho mejor que las rameras, publicanos, ellos iban a aceptar
el juicio de Jesucristo, nunca iba a absorber la palabra de Jesucristo con su corazón. ¿Por qué? Por apoyar en sus justicias. Se llama la justicia humana. Por apoyar en su obra. Por eso no acepta. Qué curioso. Jesucristo era Salvador. Por esa razón Jesucristo quería salvarles, darles la bendición, la misericordia, pero ellos no querían aceptar la gracia de Jesucristo y la sentencia de Jesucristo. Solamente ellos confiaban en sus obras. Miserable. Hoy en día también. ¿Quién está rechazando el Evangelio? ¿Quién está menospreciando la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién no acepta el perdón eterno? Los que cometen, los que andan con la inmundicia, o los que están mostrando sus obras. Los que están mostrando sus buenas obras, ellos no pueden absorber. ¿Por qué? No llega esta exhortación hasta su oído ni su corazón. Por esa razón, ¿no? Dios permita a toda la gente para que sean quebrantados de corazón. Es una bendición. Creo que entre ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral, descubriendo el tiempo pasado, creo que Dios había permitido algo en sus vidas para que fracasaran, para que tuvieran algo de inmundicia, para que probaran algo de amargura de sus vidas. Porque la gente cuando vive bien, cuando sale bien, ya si no hay problema nada en su vida, entonces no puede comparar el juicio de Dios y su espíritu, sino que solamente piensa solo, ¿no? Por sí mismo. Yo soy fiel, yo amo a Dios, yo estoy esforzando a cumplir el mandamiento de Dios. Creo que tal persona como yo puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa. Pero todos los fariseos, escribas, la mayoría de ellos no querían aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso estaban luchando. Porque estaban luchando contra Jesucristo. Ellos tenían sus propios caminos. El camino de ellos era que el camino de la ley, para esforzar cumplir el mandamiento de Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo. Pero nosotros podemos descubrir estas palabras. El versículo 23. Así dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando dos cosas. Una es, está reconociendo que los fariseos creo que estaban dando diezmos después de cosechar,
algunas cosas y dando diezmo al Señor, alabando a las obras de ellos, pero ellos dejaban, no sabían cuál era. La justicia, eso es. La misericordia, la fe. O sea, según la explicación de Jesucristo, ¿cuál era falta para los fariseos y escribas? La justicia. Se llama la justicia de Dios. La misericordia, ¿qué significa? Dios quiere tener la misericordia hacia ellos, pero ellos no querían aceptar. También Dios tanto quiere que tengan la fe para ser salvo, para ser justificado, santificado y perfeccionados. Pero entre los fariseos solamente podían dar ofrenda, diezmo, pero ellos no podían adquirir la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fe. Por esa razón, el Evangelio verdadero está explicando sobre tres cosas. Uno es la justicia de Dios, la misericordia de Dios y luego la fe. Veamos la justicia de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 10 sale: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Acá sale santificación. ¿Ya? Significa que nosotros éramos pecadores. Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado del mundo y fue crucificado, luego derramando toda la sangre. Él hizo la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios somos santificados, así dice. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre, dice. ¿Quién dice? Dios dice. ¿Quién nos hizo santificación? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Por la fe nosotros podemos sentir que somos santificados, porque Jesucristo nos santificó. Y luego el versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, así dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Porque no podemos cumplir mandamiento de Dios. Pero uno que tenga la misericordia de Dios y teniendo la fe, ya puede decir, sí, Señor, yo soy perfecto. ¿Por qué yo soy perfecto? No por mi obra, sino de la obra de Jesucristo. Teniendo esa fe, es muy importante. Cuando yo estaba viajando con mis hijos que tenían poca edad, ¿no? Como adolescentes, ellos cuando viajan conmigo ya no tenían nada de preocupación de sobrepago. Cuando tenía 12 años, entonces ¿cómo yo puedo cobrar el precio de boleto de avión para viajar a Perú o a Bolivia? ¿Cómo yo puedo pedir? Porque yo sé que ellos ya no tienen plata nada, no puede ganar nada siendo adolescente.
cuando quiero llevar yo a ellos, en aquel entonces yo tengo que cubrir lo que necesita. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que nosotros no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo encargó en vez de nosotros para ser crucificado. Por eso la muerte de Jesucristo es que estaba cancelando el precio de pecado de nosotros. Antes de tener esta fe, yo también era pecador. Durante 10 años, mientras tanto que estaba congregando la iglesia de Corea del Sur, me sentía como pecador. Orando al Señor, siempre yo estaba pidiendo perdón. Señor, perdóneme, yo soy pecador. Nunca había sentido como perfecto. Pero misma persona, en el año 1990, el día 26 de mayo, creo que ya pasó. Entonces, mire ahora, hace 30 años atrás, un día Dios me hizo entender, escuchando explicación del Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12, él estaba explicando, así dice, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que en el cielo hay el tabernáculo de reunión original. El tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés era copia, no era original. Original está arriba. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, esta palabra en mi corazón consideraba como la palabra de Dios viva. Dice que una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló todos mis pecados. Según la Biblia me justifica. Según la palabra de Dios me dice que Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Impactó esa palabra. Eso es la misericordia de Dios. Llegando en mi corazón, se cambió mi mente, mi corazón. Dios me llama como perfecto, justo, santo. Entonces, amén, yo acepto, Señor. Yo no apoyo nada de mi obra. Por eso yo no puedo decir que ya he guardado mandamiento de Dios. Nunca yo he guardado mandamiento de Dios. Tampoco puedo guardar mandamiento de Dios hasta morir. Pero yo soy perfecto. ¿Por qué? La Biblia me da justificación. Como testimonio, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Imagínense. Esta palabra me dice que nunca más me acordaré. ¿Quién no va a acordar de mis pecados y transgresiones? Dios. Según la palabra de Dios dice que no va a recordar de mis pecados. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy pecador? No, yo no soy pecador, porque mi identidad fue cambiada
adoptado hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora yo soy justo, hijo de Dios. Todos los que están creyendo en Dios, todos los que están escuchando esta palabra, espero que abran sus corazones hacia esta palabra. No hay más ofrenda para el pecado. ¿Por qué? Ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Es decir que ya canceló todo. Por ejemplo, hoy en día, observando en Facebook, siempre sale publicidad. Civil Day. No sé muy bien cuál es el Civil Day. Civil Day es decir que ya por medio de internet puede comprar algo, ¿es cierto? Y luego descuento 30% hasta 60%, etcétera, etcétera. Mucha gente compra por medio de internet, está bien, Civil Day. ¿Ya? Pero siempre acompaña en cuota 24 meses. Por eso, al ver barato, solamente paga al mes como $20. Este producto es $20. No, hasta 24 veces tiene que pagarlo. Caro. Significa que ya hay dos opciones, ¿no? Cada mes tiene que pagar. O al contado, una sola vez, todo, ¡pam! Si una vez y cancela todo, entonces si viene otra vez una petición de pago, entonces la gente reclama, mire, yo tengo factura que yo cancelé una vez todo, porque está pidiendo otra vez. ¿Podemos reclamar o no? Podemos reclamar a la empresa. Mire, yo he pagado por medio de tarjeta de crédito. Disculpe, algo fue error, entonces ya vamos a anular todo. Es igualito. Nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Él hizo justificación, santificación y perfección a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza de la promesa de Dios, teniendo la Biblia. Entonces, Dios ¿cómo cobra? Constantemente. Usted es pecador, usted tiene que entrar en el infierno. La paga del pecado es la muerte. No, Señor, yo no quiero pagar más. ¿Por qué? En vez de mí, su Hijo amado ya canceló una sola vez para siempre. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito. Usted hizo por medio del Espíritu Santo. Eso es. Yo quiero que sepa eso. Entonces, esa es la fe verdadera. La fe verdadera. Es decir, que para recibir la salvación es gratis. Para ser salvo es gratis. Por eso, teniendo la justicia de Dios, la misericordia de Dios y también la fe verdadera, nosotros estamos predicando sobre la verdad. A través de la sangre de Jesucristo, ya la gente puede ser salvo, justo y santo y perfecto. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios por su guía, también por medio del apoyo del Espíritu Santo del Señor, que cada día nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Y también bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean transformados como siervo de Dios, para que prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar la clase de Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 6, el versículo 13. Busquemos. Vamos a leer Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró: multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta el 20 hemos leído. El libro de Hebreos nos está enseñando bien claramente sobre la vida de fe. Nosotros, si miramos la situación y la dificultad y nuestra forma de ser, no podremos menos que caernos. No vamos a poder esperar a Jehová ni seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos en Jehová? ¿Cómo nosotros podremos esperar a Jehová en la vida nuestra para poder recibir la fuerza de Dios? A través de la palabra. Para eso Dios nos dio la palabra de Dios. Al aceptar la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, ahí está. Ahí viene la fuerza y la sabiduría también. Si nosotros vemos lo que con los ojos nuestros, no podremos tener la fe. Pero
al ver la palabra de Dios y creer, ahí nosotros podremos tener la fe. Satanás nos engaña por lo que se ve. Mira esta situación, mira aquello, mira tu situación, mira tu forma de ser. ¿Cómo Dios podrá trabajar así en tu vida a través de ti? No, en ninguna manera Dios no te va a ayudar, ni te va a aceptar, ni va a trabajar en tu vida. Esto es lo que dice Satanás. Por eso Satanás constantemente mete los pensamientos negativos y las preocupaciones y el miedo en el corazón nuestro. Así es. Pero eso es muy común, lo que hace Satanás en la vida nuestra. Vamos a ver el libro Apocalipsis, capítulo 21. El libro Apocalipsis 21, el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo es Dios? El Alfa y la Omega. Así es. Dios es el principio y el fin. Entonces, ¿dónde está el medio? El medio, Satanás, trabaja en el medio. Dios promete, luego Dios cumple. Por eso Dios es el principio y el fin. Pero en el medio, mientras tanto, ¿quién se manifiesta? Satanás. A través de las situaciones, a través de las tribulaciones, dificultades, uno se acepta el miedo por estas situaciones, no puede seguir adelante con el Señor. No puede menos que caerse. Por eso Satanás constantemente nos muestra nuestras situaciones, nuestros defectos, nuestras fallas. Sí. Uno si se queda con sus situaciones ante la palabra de Dios, no va a poder esperar a Dios. Si no, se va a decepcionar enseguida y con miedo va a retroceder lastimosamente. Por eso la Biblia nos muestra bien claramente cómo Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso, aquí en el capítulo 6, versículo 13, dice sobre Abraham, Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham, después de recibir esta promesa, esta palabra maravillosa de Dios, ¿cómo estaba? Así fue hombre grande, tuvo hijos y muchos hijos. No, al contrario. Después de recibir esta promesa tan grande, no mejoró nada su situación, sino empeoró. Abraham no pudo tener hijos, ni uno. A los 75 años Abraham recibió esta promesa de Dios.
llegando a 80 años, 85 años, 90 años, 95 años. ¿Sí? Abraham sufrió mucho mientras tanto. ¿Por qué? No se cambiaba la situación como Abraham quería, como Dios le había prometido. ¿Por eso Abraham abandonó la fe? No. Aún así, Abraham creyó en Dios. Por eso su fe fue contada como justicia delante de Dios. Abraham le parecía que su cuerpo ya estaba muerto, era estéril. El cuerpo de su mujer también. Le parecía que ya era tarde, ya no iba a haber más oportunidad en su vida. Pero todo era su pensamiento que Satanás le metía en el corazón de Abraham. Pero Abraham no aceptó este sentimiento y este pensamiento y esta idea tonta. Sino, Abraham se quedó firme con la promesa de Dios. Así Abraham pudo tener la paciencia. Luego, ¿qué pasó? 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así es, alcanzó la promesa. Sí, habiendo esperado con paciencia. Así es. Amados, ustedes ya tienen la palabra de Dios. Ya recibieron la promesa de Dios. Ante la palabra, después de aceptar la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Aunque no puedan ver el resultado, ni el avance, ni el desarrollo, ni el cambio, no se preocupen. ¿Por qué? Dios trabaja. Después de prometer Dios su promesa, Él no abandona nunca, jamás. Dios no miente. No solamente en la vida de Abraham Dios trabajó grandemente, sino en la vida de David también. Cuando David fue ungido como el rey de Israel, después él se quedó en el palacio real como el rey de Israel. En ninguna manera, en ninguna manera. En vez de mejorar, su situación empeoró. ¿En qué sentido? Saúl quería matarle a David. Por eso David no pudo menos que huir ante Saúl. Porque Saúl no le dejaba tranquilo. Le quería clavar, le quería cortar su cabeza. Lastimosamente, así fue. Por eso David, después de recibir la promesa, estaba en la situación peor que antes. Empeoró su situación. Por eso que lo que hizo David, tenía que huir. Y por fin, tenía que entrar en la tierra de los filisteos. Así, la situación de David era muy miserable. Pero ¿qué pasa? ¿Acaso David se arrepintió de haber creído en Dios? ¿Acaso David se arrepintió de haber aceptado la palabra de Dios, ser ungido como el rey de Israel? En ninguna manera. Sino, David se quedó firme ante la palabra de Dios. David creyó en la promesa de Dios. Aún estoy así escondido, pero Dios
va a cumplir su promesa. Dios me dio esta promesa, entonces Dios va a cumplir esta promesa. El que tiene esta seguridad, esta esperanza, puede aguantar el cansancio, puede esperar a Dios, puede ver la obra de Dios en su vida. Así es. Dios así nos muestra a nosotros a través de este libro, Hebreos. Por fin David se sentó en el trono del rey de Israel. Fue el rey más importante, más grande, ¿sí?, en la historia de Israel. No solamente en la vida de David dio trabajo, sino en la vida de José. ¿Cómo estaba la vida de José? José recibía la persecución de sus hermanos. ¿Por qué? Por tener el sueño de ser gobernador. Él en su sueño vio que 11 cabillas se inclinaban hacia la cabilla de José. Y José vio en su sueño que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban hacia la estrella de José. ¿Eso a qué se refiere? Todos se inclinarán hacia a José. Quiere decir que José iba a ser el gobernador, la cabeza del pueblo, de la sociedad. Pero ¿cómo estaba la situación de José? Era un esclavo mayordomo de su casa de Potifar. Y entonces él, en vez de sentarse en el trono del gobernador de Egipto, fue vendido como esclavo, fue mayordomo en la casa de Potifar. Luego, sin cometer ningún pecado, entró en la cárcel. Sí, en la vida de José, después de aceptar la palabra de Dios, sufrió mucho. Después de recibir esta promesa, le surgieron muchas cosas más cargadas, difíciles también. Sí. Pero por fin José se sentó en el trono del gobernador de Egipto. Eso sí, sin duda. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de Abraham, en la vida de David, en la vida de José también. El principio es de Dios con la promesa de Dios. El fin, sí, también fue por Dios. Conforme la promesa de Dios, Dios cumplió. Sí, pero en el medio, ¿qué pasó? Él tenía que andar huyendo, llorando, sufriendo, afligido. Sí, así es. El que no acepta la palabra de Dios y no sigue su sentimiento y su situación y su pensamiento, no va a poder encontrar lo que Dios preparó para ellos. Dios está vivo y trabaja y cumple su promesa, sí o sí. Entonces nosotros tenemos que esperar a Jehová conforme la promesa de Dios. Así es, bien sencillo. Sí. Pero Satanás juega en el medio. Mira, si Dios está contigo, ¿por qué te sucede esto? Mira, eso no se puede, es imposible, es locura organizar esta clase del campamento. Mira, este trabajo, eso enorme, eso es Satanás
montón de cosas mete en el corazón nuestro cada vez, cada rato, ante cualquier situación. Por eso es importante estar conectado con la palabra de Dios, con la iglesia de Dios. La iglesia no se refiere a un grupo específico o un lugar, sino que los que ya recibieron la salvación del pecado. Todos los justos, todos los salvos, ya son hijos de Dios. Sí. Bueno, vamos a continuar el tema del capítulo 6. Abraham, José, David, ellos pudieron encontrar la promesa, el fruto. ¿Sí? Eso, ¿cómo fue posible? Ellos tuvieron paciencia. Ellos tuvieron fe en la promesa de Jesucristo. Con paciencia ellos esperaban a Dios. Por fin lograron. Así es. Dios nos promete. Entonces, hasta que se cumpla, no hace falta ver la situación. No hace falta. Porque Dios no miente. Cuando Dios nos dice una palabra, cuando Dios nos promete, Dios cumple su palabra sí o sí. Busquemos el libro 6, capítulo 13. 6:13. Por cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Sí. Así Dios hizo. Así Dios nos promete que 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué es lo que nos va a hacer Dios? Nos bendecirá, dice. Por eso, Dios nos bendice sí o sí, eso es la promesa de Dios. Entonces, por el momento nosotros tenemos sufrimientos, dificultades, no podemos leernos por las situaciones pendientes. Sí, puede ser. Pero ahí usted tiene que recordar una cosa. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros? Nosotros mismos decimos, me falta esto, aquello, soy inútil, soy tonto, yo no puedo. Pero ellos no creen en la promesa de Dios. Aquí nosotros podemos ver un versículo más, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la profundidad, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿De qué está diciendo esta palabra? Dios ya nos dio la promesa. Entonces, Dios cumple su promesa, quiere decir, sí o sí. Dios cumple su promesa. Dios no miente, sino cumple. Por eso, nosotros creemos en la palabra de Dios, porque en lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Ahí está nuestro
futuro y la vida nuestra también. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Dios no miente, sino cumple su promesa. Por eso José pudo ser el gobernador de Egipto. Por eso David pudo ser el rey más espiritual, más excelente de toda la historia de Israel. Sí, así es. Nosotros también. ¿Cómo podemos estar aquí ante ustedes? En mi caso, estoy muy agradecido al Señor y feliz por esta vida que me permite para servir al Señor. Amados, ustedes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están con preocupaciones, miedos, quebrantados, decepcionados? Están engañados por Satanás. Dios ya nos dio todo. Dios ya nos prometió todo. Entonces, podemos ignorar la situación del medio. Parece que esta vez va a ser difícil que Dios me salve de esta situación y toque el tema pendiente de mi vida. Va a ser difícil. Mentira. Dios, para saber sobre nosotros, no hace falta preguntarle a los demás. Dios nos conoce muy bien. Dios nos ama a nosotros. Dios es nuestro Padre también. Entonces, suceda lo que suceda, lo que Dios prometió, Dios cumple sí o sí. ¿Me hago entender? Por eso nosotros podemos seguir adelante valientemente con la palabra de Dios. Señor, usted prometió. Usted dijo así, por eso yo creo en eso. Sí, así es. No hagan caso con la situación del medio, sino recuerden bien la promesa de Dios. Dios cumple su palabra sí o sí, pero para eso necesitamos tener la paciencia. ¿Sí? Paciencia. Dios trabaja sí o sí en la vida nuestra conforme a su palabra. Nunca falló ni mintió. Se cumplió todas las palabras que salieron de Dios. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra fielmente. Busquemos el libro 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde José entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí. Nosotros, ¿cómo podemos entrar en el lugar santísimo donde entró Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos entrar. Satanás, aunque trata de echarnos nosotros en el camino del Señor, a través de las situaciones, dificultades, problemas, dolores. Pero, amados, no hagan caso con estos pensamientos, sino ignoren y rechacen. Más que lo que dicen nuestros pensamientos, me parece que mentira, eso no es cierto. Lo que está escrito en la
palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Sí? Esta es la promesa de Dios. Yo parecía, sí, un sirviente. Como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según según el orden de Melquisedec. Sí. Nosotros, ¿cómo podemos entrar en el lugar santísimo donde entró Jesucristo? Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también podemos entrar. Satanás, aunque trata de echarnos nosotros en el camino del Señor, a través de las situaciones, dificultades, problemas, dolores, pero amados, no hagan caso con estos pensamientos, sino ignoren y rechacen. Más que lo que dicen nuestros pensamientos, me parece que mentira, eso no es cierto. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. ¿Sí? Esta es la promesa de Dios. Dios no miente nunca. Entonces, nosotros, ¿cómo podremos tener la paz y la seguridad, la libertad cuando aceptamos la voluntad de Dios? Cuando nos entregamos en la mano del Señor. Sí, con mucho gusto. Señor, trabaja en la vida nuestra. Si ustedes ven algunas situaciones difíciles, no hagan caso. No hagan caso. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente. Amados, no se queden ante una situación, ¿sí? Sino sigan adelante. Dios ya nos dio suficientemente todas las cosas. Amados, para poder heredar las promesas de Dios, necesitan la paciencia. La paciencia. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros recibimos la bendición, la salvación, la gracia, pero Dios nos dice también que nos bendice a nosotros y Dios estará con nosotros también. Amados, Dios nos ama y trabaja fielmente en la vida nuestra. Por eso, no se preocupen por nada, sino que tengan esperanza y paciencia. ¿Sí? Por el momento se ve muy bravo y feo, se ve imposible, pero yo creo que esta promesa, este proyecto se va a cumplir porque Dios quiere, Dios prometió. Sí, así es. Así nosotros vamos a poder lograr y encontrar muchas cosas preciosas de Dios. Hoy, hasta aquí compartimos a través de la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas. Muchas gracias.
En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College, para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y recibir
residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corp es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk Par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk Par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día hoy nos toca número 46 del libro de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22 del versículo 23. Hasta último voy a leer. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés se dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo,
yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había dicho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues sí, David le llama Señor como es su hijo, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hasta el versículo 46 he leído. Ahora nosotros podemos descubrir dos grupos. Un grupo es saduceos. También otro grupo es fariseos. Aparentemente ellos son iguales, ¿no? Pero totalmente son diferentes. Porque los saduceos, ellos, los hombres que formaron un grupo que no creían sobre el mundo espiritual. Imagínense, si uno que no cree en el mundo espiritual futuro, entonces ¿para qué es necesario creer en Dios? ¿Sabe? Que la gente cuando cree en Dios puede ser prosperado en este mundo. Eso es los saduceos. Los fariseos, ellos confiaban en la palabra de Dios, teniendo respeto, mandamiento de Dios, la ley. También ellos creían que después de morir la gente, ya hay el juicio de Dios. También existe el mundo de Dios, el reino de Dios y también el infierno. Por esa razón, los fariseos estaban esperando recibir la salvación. También ellos querían tener la vida eterna. Por eso entre ellos esperaban que viniera Mesías. Hoy en día también hay muchos políticos aparentemente creen en Dios. Yo creo en Dios. Entre muchos políticos decían que nosotros ya somos hijos de Dios. Pero algún político aprovecha para ganar su votación, para seguir como diputado, senador, presidente, etc. Porque no solamente entre los políticos existen como tipo saduceos. Existen también otros pastores, los hermanos que congregan en la iglesia para ser prosperado. Entonces, ¿cómo está interpretando prosperidad?
para ganar mucha plata, para ser la cabeza, para ser bendecido, constantemente quiere enriquecerse, ¿no? Eso es. Pero observando el mundo de Dios, no está teniendo relación de ganancia como riquezas. Aunque la gente está siendo como pobre, no hay ganancia mucho, pero en su corazón, si tiene relación con Dios, puede vivir felizmente. ¿Es cierto o no? No por las cosas la gente puede ser feliz. Felicidad trabaja en el corazón. A veces, ¿no? Alguna persona comiendo un pan, para mí pan caliente es mejor, caliente. Cerca de nuestra casa hay una panadería. Un día estaba caminando, observé, ¿no? Hace como un mes, o no, un año o 6 meses por ahí había abierta. Pero no podía fijar, ¿no? Porque si quería comer pan, entonces podía comprar en panadería de supermercado. Pero un día, paseando con mi esposa, cruzando frente de panadería, se veía pan largo, se dice baguette, así, ¿no? Baguette. En Corea del Sur, cuando yo era niño, había panadería. No podía comprar el baguette porque para mí era como caro. Solamente estaba mirando por vidrio y estaba observando pan grande, largo. En aquel entonces nosotros llamamos paribaguette, así dice, paribaguette. No sé muy bien, el cocinero, como panadero, él era una persona que aprendió de Francia, o no sé muy bien, pero en esa época, 1980 por ahí, estaba poniendo el nombre panadería, ¿no? De Paribaguette. Por eso yo recordaba Paribaguette, entonces compré un largo, y cortando un poco largo y calentando, poniendo mermelada, con cafecito. ¡Wow! Era rico. Por eso con mi esposa estaba conversando. Ya, está muy rico. Sí, sí. Entonces cada día vamos a comer este pan largo, baguette. ¿Es cierto? Sí. Pero pasando un mes por ahí, comiendo, ¿no? Me daba miedo. Wow. Porque comiendo constantemente baguette rico, voy a ser más engordado. Entonces, por eso en mi cuello ya tenía que poner cuchillo, algo hacia pan. Aunque ya para mí es muy rico, pero ya para salud no tengo que comer. Por eso ya corté, ya no, hoy en día ya no estoy comprando ni comiendo panes. Significa que la gente puede sentir feliz comiendo pancito, cafecito con su esposa, teniendo felicidad, alegría, puede sentir. Pero los saduceos no. Ellos estaban esforzando para ser político, líder, y también ser ganado, rico, etc. Por eso, en este mundo, cuando sea como prosperado, triunfado, teniendo mucha plata, eso es como fruto de lo que está confiando en Dios. Así estaba considerando, interpretando. Pero la verdad que
los cristianos verdaderos tienen que poner su esperanza para ver a nuestro Señor Jesucristo. No debería tener esperanza en este mundo. Aunque Dios nos permita que vivamos acá, en este mundo, ¿para qué? Para que nosotros prediquemos, sirvamos a Dios, nada más. Pero en la realidad nuestra esperanza verdadera, ¿dónde tiene que poner? Después de morir, ya nosotros iremos al reino de Dios, viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, entre dos grupos, ¿no? Saduceos y fariseos. ¿Qué grupo más cerca hacia nuestro Dios? Saduceos, aunque habla nombre de Jehová, aprovechando la Biblia, pero nada que ver con Dios, porque ya mire, no cree lo que iba a resucitar. Entonces, ¿para qué es necesario creer en Jesucristo? Además, teniendo esta regla, ¿no? Estaba preguntando para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Por la ley de Moisés, ya un hermano mayor se casó y luego murió. Si no hay herencia como hijo, entonces ya su esposa puede juntar con segundo hijo, así dice. Eso es la ley, para que no se pierda el nombre de su hermano mayor. Pero juntando, casándose, segundo hermano, y pasando tiempo sin tener bebé, ya falleció. En aquel entonces, ¿qué pasa? Otra vez, por la ley, misma mujer puede tener derecho para casarse con tercer hermano. Pero sin tener bebé, murió. Hasta último, dice. Es una parábola, ¿no? No es como cosa real, sino que estaba contando nomás. Y luego dice que ya murieron todos. Pero esta mujer había casado con 7 hombres, aunque son hermanos. El día que se resucita, ¿de quién será esta mujer entre 7 hermanos? Imagínense. ¿Ellos creen sobre la resurrección o no? Los saduceos no creen. Aunque no creen porque están preguntando para tentar a Jesucristo. Porque no hay la respuesta. En misma esposa, cuando se resucita, entonces 7 maridos juntamente al llegar, ¿cómo está mi esposa? Tanto tiempo saludando. Entonces, ¿a quién le da saludo? ¿A quién llega junto? Jesucristo estaba diciendo, mire, en el tiempo futuro, en el reino de Dios, ya no será como igual que varón, mujer, hombre, mujer, no. Todos los hombres serán como los ángeles. Por eso no hay casamiento, así dice. Únicamente casamiento es nosotros y Jesucristo, porque somos como virgen, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, todos los creyentes, así dice. Significa que en el mundo futuro es totalmente diferente que en este mundo. Pero los saduceos no querían creer en la palabra de Jesucristo, solamente querían aprovechar la Biblia, nombre de Jehová, nombre de Jesús, y luego para ser prosperado en este mundo.
Hoy en día, entre muchos políticos, se dice que yo soy cristiano. Por favor, vote por mi nombre para que yo sea presidente, diputado, senador. Siendo cristiano, ¿cómo tiene que hablar? Tiene que hablar como lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que los hombres, entre los hombres se casan. ¿Eso es la verdad? ¿También mujeres se casan? No. La palabra de Dios dice que los hombres no pueden ser casamiento. Porque hombre, ¿cómo puede casarse? No. De ninguna manera. Por esa razón, yo les digo, hoy en día también está existiendo, ¿no? Dos grupos solamente aprovechan nombre de Jesucristo, nombre de Jehová, para ser más prosperado, para ganar votaciones. No confunden. Si los que creen en Dios solamente hablan verdad, eso es pecado. Y además, los grupos de los fariseos estaban teniendo una decisión para probar a Jesucristo. Porque entre los maestros de la ley, ellos tenían una regla para probar a Jesucristo. Por eso estaba preguntando, ¿cómo dice? El versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Gran mandamiento. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo más importante? ¿Es cierto o no? Porque alguna persona dice que existe 613 mandamientos sobre la ley. También hoy en día está apareciendo en internet en total 613 leyes. Entonces, entre 613, ¿cuál es lo más grande? Estaba preguntando. ¿Por qué estaba preguntando? Porque ellos pensaban que Jesucristo no sabría, no podría saber. Pero era tontería, ¿no? Porque esa pregunta era tontería. Porque Jesucristo era mismo Dios, el que les entregó mandamientos. Tal persona siendo Dios, ¿por qué no sabe? Por eso estaba poniendo dos representantes entre los mandamientos. Uno es, siendo ser humano, puede tratar a Dios. ¿Cómo tiene que tratar? Amarás a tu Dios con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza, con toda la vida. Wow. Parece que es muy buena palabra, ¿no? Pero la gente quiere cumplir esta palabra, este mandamiento, con todo corazón, dice, con todo corazón amará a Dios. ¿Cómo puede amar con todo corazón? Solamente usando, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Así grita, entonces eso es lo que está amando. Yo no creo. Todo significa que todo es 100%. Pero en su mente ya tiene que estudiar, tiene que lavar su ropa, porque cada día ya un montón de ropa sucia llega. También, mire, solamente en nuestro matrimonio comimos y luego al lavar cubierto, ya hay mucho plato, 1, 2, 3, y también y cuchillo, tenedor, cuchara, palito, y ya hay muchas cosas, un montón de cosas. Imagínense, solamente 2 personas lleva para lavar cubierto, uno de 15 minutos, pero multiplica uno de 10 personas vive, entonces ya con todo
Si no usa todo corazón, entonces se queda espuma sobre su plato. Más tarde su esposa exhorta, entonces ya. Y goteando algo de espuma sobre piso, ya. Exhortación llega, pam, pam, pam. Para mí también a veces me exhortan, tiene que lavar bien, porque se quedó suciada. Mire, ya toque este plato. A veces yo quería decir, ¿no? Mire, ya, vamos a dejar secar. Pero no, sacando uno, otra vez tiene que lavar. En aquel entonces yo tenía que doblar mi corazón. Sí, señora. Entonces ya lavando. No todos los días estoy lavando. No confunden. A menudo, en vez de mi esposa, estoy sirviendo, pero mi servicio no tan alto como igual que mi esposa. Mi esposa lava muy bien, pero yo no, más o menos ya. Pero sirve, ¿no? Porque alguna cosa pesada, mi esposa me entrega, ¿no? Cada día estoy lavando un poco pesado, ya, como tipo plancha o algo, y Ecuador, ¿cómo dice? Licuador, como botella de licuador pesado, ¿no? Y yo estoy lavando. Significa que cada día ya nosotros tenemos que usar mente, corazón, fuerza. ¿Cómo nosotros podemos decir, Señor, yo todo corazón, toda mi alma, yo te amo? Es puro mentiroso, ¿ya? Puro mentiroso. Solamente utiliza 10%, 15% o 1%. Si apenas está usando 10% de su corazón para servir a la iglesia, a Dios, predicando el evangelio, pero no piense que está usando 100%. Es mentiroso. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. Sí puede amar a su propio como uno de 3 personas entre 1.000.000 de prójimos. Algunos conocidos, a veces puede invitar a su casa, comiendo juntos. A veces puede amar y dándole regalo. Pero no piense que está amando como a sí mismo. No, porque si como a sí mismo le ama, entonces ¿cómo tiene que atender? Si compra la casa, tiene que repartir la casa uno de 1.000 personas, mínimo, ¿no? 1.000, mucha cantidad. Entonces, 2 personas repartiendo misma casa, repartiendo. Y compra un auto, ya tiene que comprar para 5 personas. Como a sí mismo. Significa que la palabra de Dios está poniendo condición. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Así dice. Pero escuchando esa palabra, los fariseos decían que, sí, Señor, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, Señor, gracias. Porque yo no soy como igual que este pecador publicano. Porque yo hago eso. ¿Sabe qué? Leyendo en el libro de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Jesucristo exhorta ¿a quién? 100% a los fariseos. Jesucristo no exhortó a los pecadores, a ramera, a publicano, no exhortó, no sale exhortación hacia ellos. Solamente Jesucristo estaba gritando, insultando contra los fariseos. Generación de víboras, así decía. ¿Quién es generación de víboras? Un grupo de malhechores, ladrones y rameras, y también los fariseos que estaban usando con todo corazón para amar a Dios. ¿Quién es generación de víboras? Según mi punto de vista, ¿no?
los pecadores son generación de víbora. Ellos, generación de los ángeles. Pero Jesucristo nunca había insultado, exhortado a los pecadores como generación de víbora, porque ellos reconocen de sus maldades. Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Pero estos hombres no podían descubrir nada de su identidad, sino que solamente quiere mostrar su buena obra. Para Jesucristo se veía como hijo de Satanás, igualito. Por eso, tus padres son diablos, pero ellos no, nuestro Padre es Dios, también somos hijos de Abraham. Totalmente habla sobre antónimos. Ping, 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 ping. Es decir, que nunca había absorbido la palabra de Jesucristo en el corazón de los fariseos. Los fariseos. La verdad que ellos viven bien, cumpliendo mandamientos, esforzando, amar a Dios, pero ellos no saben que nunca había cambiado su identidad. Al nacer era pecador. Siendo pecador quiere cumplir mandamiento de Dios, pero no se cambia nada de su identidad. Por eso Jesucristo, como decía, tiene que renacer. Renacimiento, es decir, que tiene que ser justificado delante de Dios para ser santo, justo y perfecto por la gracia de Jesucristo. Si no puede ser, no es salvo. Esa es la enseñanza bíblica. Así es. El día de hoy, hasta acá, nosotros compartimos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permitió esta bendición, que participemos juntos, los hermanos de Chile, Brasil, Perú, Argentina, también Ecuador, Bolivia, Estados Unidos. Por su gracia, también de México, Costa Rica. Hay muchos hermanos que están teniendo atención de aprender la palabra de Dios. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros humillemos constantemente, para que trabaje el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. También nosotros podemos alabar a su nombre, porque nosotros cada día estamos recibiendo la gracia del Señor. Señor, bendiga a cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir por la fe. Por su gracia nosotros podamos predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.